¿Están felices de estar en Mar del Plata? No, que estoy feliz de estar en Mar del Plata, de estar con ustedes. Y entonces hoy recién estábamos acordándonos del capítulo 5, ¿se acuerdan? Y de Waikiki, yo dije, ahí tuve algunos novios yo, ¿eh? Pero esos somos todos de del 70, ¿no? Del 60. No, hace 50 años que somos Sí. Bueno, señoras y señores, local, le agradezco a todos su presencia y muy especialmente, y lo tengo anotado porque tanta memoria a los 60 Ah, de 60. Muy bueno. Agradecemos especialmente la presencia de la senadora nacional Gabriela Michetti. El senador nacional Ernesto Sanz. El diputado nacional Oscar Aguad. ¡Que se pare, que juego hermoso! Está viejito, pero está muy fuerte, ¿vieron? El diputado nacional Fernando Sánchez. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Oscar Moscarielo. Ah, sí. El diputado, hace 20 años que nos conocemos, y siempre nos peleamos. Los 5 minutos. Bien, el diputado nacional mandato cumplido Juan Carlos Morán. El diputado nacional mandato cumplido Héctor Totti Flora. La diputada nacional mandato cumplido Silvana Giudice. El senador provincial mandato cumplido Fernando López Villa. El presidente del socialismo auténtico nacional, Andrés Masite. Masite. No, está bien. La diputada provincial, mandato cumplido, Maricel Echecoy Moro. Agradecemos la presencia también de varios concejales de Tandil, de Ayacucho, de Mar del Plata, y la dirigente también, la presidenta del Consejo Deliberante también está, nos acompaña Vilma Baragiola. Y la dirigente del Movimiento de Mujeres por la Paz está Blanca Masolo. Bien. ¿Cómo? ¿Todavía no presentó? ¿Todavía no?
ella quién es? No, vos sabés Lo que le vamos a pedir sí, a los panelistas, vamos a ser breves realmente porque ahora hemos empezado decir, con un poco de ahora. retraso Sí. por problemas de tránsito aéreo. Ya disculpamos, Gabriela. Le pido sí a los panelistas que tengamos 5 minutos de exposición para después escuchar a la autora del libro. En primer lugar, yo quiero agradecerles a la familia Barato, que me ha dado la generosa posibilidad de poder presentar este libro justo en este lugar, frente al mar, y aunque se rían, limita. Yo soy profesor de Derecho Internacional Público y me especialidad en Derecho del Mar. Y presidente de Derecho del Mar y de no sé qué esas cosas raras que solo él es. Derecho constitucional, internacional, otras cositas, pero no puedo dejar de vincular De los amigos y los paramecios. el mar. El gusano tuvo que habitar los fondos marinos y oceánicos más allá de la jurisdicción nacional. Bueno, entonces Hegel decía que la importancia de Occidente estaba precisamente en ser una cultura marítima, porque el mar le permite al hombre ser libre, tener la concepción de la libertad, y en el mar el hombre tiene la astucia de dejar de tener piso, de dejar de tener suelo, y hace el piso en su propia destreza. Luego Gabriel nos va a decir en su libro, leyendo a Kierkegaard, que el místico es aquel que baila sin hacer pie. También lo hace el hombre de mar. Con Lilita nos conocemos hace 20 años. En ocasión de la Convención Nacional Constituyente, yo era asesor del bloque de la Unión Cívica Radical. El entonces presidente del bloque, el doctor Rever Fonseca, me dijo: Armando, quiero que trabajes con la Convencional del Chaco. Yo le dije: no sé quién es, Elisa Carrió, ¿la conoces? No, no la conozco. Una falta mía, porque yo era vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y debía conocer a la profesora más brillante y joven, ganada por concurso en teoría constitucional, que era Elisa Carrió. Nos conocimos e inmediatamente nos enamoramos. Comimos un bife de chorizo con tortilla. Y lo seguimos comiendo durante los 3 meses de la convención. Y ahí realmente conocí una mujer brillante, obsesionada por la búsqueda de la libertad y del humanismo. Pero en ese entonces Lilita se confesaba como agnóstica, no creyente. Es por eso que para mí, sinceramente, como creyente, es una profunda alegría presentar este libro, Humanismo y Libertad, que si bien dice en la contratapa que es un ensayo que sienta sus bases conceptuales en la filosofía política de Hannah Arendt y realiza una impecable lectura humanista que parte de Grecia al Antiguo Testamento para llevar a Dante y a Dostoyevski, yo pienso que es mucho más que eso, Lilita. Yo pienso que este es el libro que mejor te representa. Yo pienso que este libro es el fundamento de que escribiste en 2002 el contrato moral. Y además es el 7º hijo literario, de manera que va a ser apadrinado por la Presidenta de la Nación. Realmente le dejo el espacio a mis compañeros. Los 3 primeros capítulos que hablan del Antiguo y Nuevo Testamento son los textos de filosofía política y su filosofía mística, sobre todo cuando citas a Kierkegaard y a San Juan de la Cruz, la poesía mística, a Carlos Wood, más profundos que he leído en este siglo XXI. Ay, verdad. Es verdad. Yo, al menos yo. Al menos yo. Después, por supuesto, ya pasamos y transitamos por lugares para mucho más conocidos: Grecia, Roma, el Dante, etcétera, etcétera. Y para hacer una sesión y para terminar, en relación a esto, es una pequeña referencia al libro y el acierto que has tenido en citar a Cicerón o a Quíquero en el libro, un maestro que abrevó las fuentes también helénicas. Elisa Carrió, para que todos lo sepan, es la responsable de que la actual Constitución Nacional tenga el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Gracias a Elisa Carrió, nosotros podemos decir que los tratados sobre derechos humanos que menciona la Constitución, y con la clave que logramos también de apertura, si logra la nación necesaria, todos los demás, tengan la misma jerarquía que la Constitución. No era el proyecto originario, el proyecto nuestro era mucho más ambicioso, pero había una comisión redactora que modificaba no solamente comas, sino políticas constitucionales que presidía Hernán Corach, creo, ¿verdad? Sí, bueno, y nos cambió
algunos de los textos, pero realmente si hay una responsable de derechos humanos, de que la Constitución tenga esa cláusula de derechos humanos, es Alicia Carrió. Y en ese momento había otras personas, también constituyentes, que ocupan algo muy importante hoy, que se reían de nosotros y nos hablaban, decíamos que éramos la horda de los derechos humanos. Y ahora son los abanderados de los derechos humanos. Lo dijo ella por el juicio que organizó de comunidades. Bien, era la presidenta de Naciones. Bueno, ya está. Bien, no, yo lo que voy a terminar con esto, Lita, sinceramente, para leer el acierto, fíjense ustedes, un texto, si no tiene actualidad, un texto escrito 50 años antes de Cristo, el Tratado de la República de Cicerón, cuando habla de qué es la República. Para que una democracia digna de ese nombre garantice los derechos humanos, tiene que haber una regla de la mayoría a la que necesariamente hay que añadirle una constitución. Ninguna mayoría debería poder vulnerar los derechos humanos de ninguna minoría, para lo cual es absoluta, no, este es el comentario que hace Milita de Cicerón, exacto, para lo cual es absolutamente necesario un poder judicial independiente que asegure que cuando la mayoría lesione los derechos humanos pueda garantizar su cumplimiento. Eso y no otra cosa es lo que se llama sistema de pesos y contrapesos. Por eso se puede afirmar sin generar duda que quien desprecia la República es porque desprecia las limitaciones del poder. Al cabo, la República, como sistema de gobierno, con todos sus defectos y las correcciones que sean pasibles de serle, supone la mejor arquitectura que ha dado la humanidad para preservar el humanismo. Y otro de los grandes aciertos, y ahora sí termino, Lilita, y vinculándolo también con la Convención Constituyente del año 94, es cuando llegás a la puerta del modernismo con la Divina Comedia del Dante, y muy precisamente vos te encargás en dos oportunidades de destacar que en el octavo anillo del infierno se encuentran los traidores a la patria. Traidores a la patria, hoy en día se habla mucho de delitos de lesa humanidad, que me parece muy bien que tengamos memoria, que haya juicio y castigo, pero también tenemos que hablar no solamente de lesa humanidad, de lesa patria, aquellos delitos que ofenden a la patria, los que roban, los corruptos y sobre todo los que violan una disposición transitoria que esperemos que deje de serlo pronto, porque la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional establece que es una obligación permanente e irrenunciable del pueblo argentino lograr la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Joyas del Sur, Salios del Sur y los espacios marítimos correspondientes. De manera, señores, que aquello, ayer caí precisamente un artículo en el diario Clarín, que era tan funcional a los intereses británicos, aquellos, y gente que estuvo también en nuestro partido, que escribió ese autotituló Intelectuales, que escriben esos artículos que son tan funcionales al Reino Unido, merece para mí el carácter de infames traidores a la patria. Gracias, los dejo, y si les puedo decir a ustedes, esta obra literaria, el que la quiera adquirir, la puede hacer en la puerta de Lilita, la va a firmar luego. Y si tengo una representación, si quieren, pictórica del arte, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa? Esta obra para mí representa a Escarrió con en pecho abierto. Exactamente igual, no tan urgente como la República de Delacroix, la República de Delacroix, defendiendo a su pueblo. Señores, en definitiva, este libro es un llamado al humanismo y un llamado a fundar la Segunda República, que pronto va a venir. Bueno, le vamos a dar, como yo me excedí 2 minutos, le vamos a dar 4 minutos a Tony. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar de nuevo en Mar del Plata y estar acompañando a la presentación de este libro. La verdad que para mí es como un regalo de la vida. Muchas veces nos dicen que es
difícil entender a Lilita. ¿No? Eso ha sido, creo que como un argumento para decir, dijo la verdad hace algunos años, se comprobó que lo que decía era verdad, pero no la entendí. Y nosotros que trabajamos en el campo de lo social nos fuimos dando cuenta que muchas veces la gente cuando dice no entiendo, dice no estoy de acuerdo. Y después cuando los hechos se suceden y es tan contundente, no dicen me equivoqué en lo que no estaba de acuerdo, sino de dar una explicación. Yo creo que este libro viene a llenar ese vacío. Quien quiera entender a Lilita Carrió solamente tiene que leer Humanismo y Libertad. Porque este libro se introduce en las discusiones más profundas, creo que es tremendamente profundo los análisis que hace, y lo hace en un momento histórico determinado, donde hay profundas transformaciones en el mundo, y marca signos hacia dónde va, porque lo hace desde un mecanismo de pensamiento que a mí me gusta mucho, que es la dialéctica, que es esta búsqueda de la verdad a partir de las contradicciones, ella le dice de las paradojas, pero que no se queda en el análisis periodístico de lo que sucede, sino que le da signo, debería ir hacia allá, porque si va para otro lado estamos perdidos. Y yo creo que esa es la importancia de este libro, que está dando nuevas herramientas para la interpretación del mundo por venir. No es del pasado solamente, y se introduce en el pasado como análisis del pasado para explicar que con la experiencia que hacen las sociedades se puede ir hacia algún lugar distinto. Y creo que es muy interesante porque hoy estamos viviendo, no solamente en el país, sino Carl, Fernando y Maxi, dejen de andar con los teléfonos, y si no se van afuera. Están tuiteando. Desde este lugar de las contradicciones le pone signo y dice hacia dónde debería ir la humanidad y si vamos hacia otro lado en qué podemos terminar. Y en este momento de oscuridad que hay para los procesos que se ven a nivel mundial y también en nuestro país, ella le pone con este libro claridad. Me acuerdo en el 2012, creo que fue, yo le decía, ¿cómo se sale de esta situación donde los que decíamos la verdad sacábamos el 1,8% y los que engañaban al pueblo sacaban una mayoría? Y se me decía, hay que tener confianza en que lo que vos decís es lo que corresponde, que en algún momento esto va a cambiar. Y me daba una experiencia histórica, me decía, el Renacimiento surgió de la etapa más oscura de la humanidad. Y yo siempre lo tuve presente. Y creo que en este libro lo explica. Para entender a Carrió es muy importante leer en profundidad. Yo le decía, este libro no es de los que se leen de corrido, es para tenerlo en la mesita de luz y cada vez que tenemos un dilema, recorrer de nuevo las páginas de estos capítulos que son para mí esclarecedores. Pero no es para la coyuntura. Quien esté esperando acá una receta que vamos a hacer mañana, no sirve. Pero sí sirve para entender cuál es la postura que tiene Carrió para la coyuntura. Porque en esa propuesta para la coyuntura apunta a las estrategias más profundas que en este libro se desarrollan. Yo no quiero extenderme para cumplir con el mandato acá de Abruzza, pero me parece que este libro es una herramienta fundamental para entender la política del porvenir. Para entender la política, porque la política no se puede explicar solamente desde los datos económicos, los datos de las relaciones de fuerza, sino se tiene que explicar desde un cambio profundo de la humanidad y se tiene que explicar desde la filosofía. Y la filosofía también se tiene que renovar buscando nuevas herramientas para la comprensión de la realidad. No es que la filosofía ya está,
y ahora todos tenemos que usar la misma herramienta. Se han producido cambios profundos en el mundo, se han producido cambios profundos en la humanidad y es necesario empezar a trabajar con nuevas herramientas, y creo que Lilita Carrió nos da una cantidad enorme de herramientas para interpretar la realidad. Y por último, yo también quiero decir que no solamente el libro, sino el andar cerca de Lilita Carrió me ha dado la oportunidad de seguir en el camino de la búsqueda de la dignidad para los hombres. Porque la lucha por la dignidad no solamente está en los pobres, la lucha por la dignidad también está en los sectores de clase media, y la lucha por la dignidad también está en otros sectores que son aquellos que son los excluidos morales. Y la lucha por la dignidad también está en la política, aquellos que no hacen de la política una forma de hacer lo que conviene, sino que hacen de la política un deber para hacer lo que es correcto para la humanidad. Y ese es el más profundo humanitario. Un libro en la mano y culosa, ¿sabes? Porque me es una locura. Cuando lo adquirí, este libro lo leo en una tarde. Me llevó un día a leer el primer capítulo. Tuve que ir a volver, entender. Es el más profundo que has escrito en toda tu vida. Por eso hay que empezar por el segundo, porque exacto, pasaba el primero. Exacto. Bien, nos va a hablar ahora la doctora, como no, Marcela Campagnoli. Si hay un nombre que no podemos dejar de conocer todos argentinos, es el del hermano de Marcela Campagnoli, el fiscal Campagnoli. Bueno, primero agradecer a todos ustedes que en una ciudad tan bonita como Mar del Plata, que seguramente tendrían cosas más lindas. Para, porque la pobre gente está con los... A mí me encanta parar, pero como nadie se paró, dije paré con la maestra. Bueno, como les dije, a mí me encanta parar, decimos. No, la gente ya está tirando el cuello. Parece perro en canoa, parece, perro en canoa. Bueno, como les decía, quería agradecerles porque seguramente tendrían cosas más divertidas que venir a escucharnos a nosotros y sin embargo están acá. Aprovecho también para agradecer a todos, muchos dirigentes de acá y ciudadanos que han firmado apoyando la restitución de mi hermano. Aprovecho también para darles las gracias en su nombre. Estar acá presentando este libro es un honor que me queda grande. Sobre todo estar al lado de popes como Lilita, como Armando, inclusive como Toti, la señora que no conozco, pero sé que tiene una trayectoria intelectual muy importante. Presentando este libro, la verdad que me inhibe. Pero voy a hacer el esfuerzo y decirles que a mí este libro me ayudó muchísimo. Es una honda reflexión sobre la condición humana que nos hace hacer un repaso sobre la historia de la salvación, el mundo greco-romano, los grandes escritores también. Y Lilita dice algo muy interesante al final del primer capítulo, que los hombres sabemos que nacemos y morimos, pero en ese intermedio hay un sinnúmero de posibilidades, pero no hay un determinismo. Cada uno hace lo que quiere, está en libre albedrío, pero elegir qué es lo que uno va a hacer, esa elección, esa libertad responsable, diría yo, responsable porque responde y porque uno elige qué es lo que va a hacer, es lo que transforma esa condición humana y es lo que nos hace virtuosos o no. Por eso también hay un capítulo del mundo griego que me emociona, me gusta mucho. Ahí Lilita cita el Escritor, una obra de Platón, que hace la referencia a cuando Sócrates, ya cercano a beber la cicuta, Sócrates había sido condenado injustamente para beber la cicuta, ni bien entraran los barcos al puerto de Pireo. Y un amigo de él, fanático de Sócrates, lo trata de convencerlo para sobornar al carcelero y para disfrazarlo y poder huir de la cárcel, para que él pueda seguir enseñando lo que enseñó a tantos jóvenes y a tanta gente en el respeto a la ley. Y Sócrates, ahí Platón lo escribe muy bien, hace todo un juego dialéctico, un discurso, explicándole, como dialogando él con las leyes, de por qué él no debería violar la ley. Por más que la ley
les adversa en este momento, alguien que siempre enseñó el respeto a la ley, alguien que siempre encontró la virtud en la obediencia a la ley, no debía, por más que le fuera adversa en este momento, cumplirla, porque ¿qué podría luego él enseñar en otra ciudad si todos lo señalarían como el que enseñó algo y después no lo cumplió? Entonces, esto que dice Lilita, ¿no? de la coherencia entre el decir y el hacer, como Antígona también, que sale a defender a su hermano, a Polinices, víctima ya muerto de una disposición de su tío Creonte de no sepultarlo, y Antígona entiende que esto es una violación al derecho natural, y ella se levanta contra esta disposición del rey, aunque en esto le vaya la vida, porque finalmente ella muere empedrada contra una pared. Y aquí muestra tanto Sócrates como Antígona la virtud por sobre todas las cosas, el deseo de respetar la ley, aunque ese respeto a la ley vaya en contra de uno mismo. Y es muy interesante un párrafo que hay ahí, que no lo voy a leer para no demorar más, donde habla justamente de esto, que no es tan importante ser traicionado como traicionar, que traicionar es terrible. Y ellos no traicionan, ellos obedecen la ley, ellos obedecen el cumplimiento a la ley, aunque les va en contra. Y ahí surge la virtud republicana. Y en un momento Lilita habla de la conducta, que la conducta cambia culturas. Y también habla de que las minorías son los que han cambiado la historia. Y yo creo que estamos en un momento en que estamos en una bisagra, donde las minorías que tenían esas conductas están transformándose en mayorías. Y estamos a las puertas de esa tierra prometida, de esa república prometida, diría yo, y que creo que a todos ellos que tienen ese espíritu republicano, que tienen para enseñar la virtud republicana, para transmitir esta virtud republicana, este libro va a ayudar mucho. Y esa república está viniendo y merece que todos nos envalentonemos para poder transmitir valores y poder recuperar por más de 100 años la República Argentina. Generosamente, Juan Carlos Morán ha cedido sus minutos, de manera entonces que le vamos a dar la palabra a la profesora de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la doctora Rita Novo. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Me siento, la verdad, muy honrada en participar de esta presentación del libro de la doctora Elisa Carrió, Humanismo y Libertad, un libro que reúne, del que nos anticipa un primer tomo y esperamos el segundo, reuniendo las clases de ese curso que dictó en el Instituto Hannah Arendt. El libro, en verdad, en su título, Humanismo y Libertad, anticipa una temática filosófica, una preocupación que ha recorrido la historia del pensamiento. Sin embargo, sin duda, y como no podía ser de otra manera, es un libro de política que hace honor al nombre del lugar donde fue dictado. El libro se inscribe en la tradición arendtiana del pensamiento. Hannah Arendt, saben ustedes, es una de las mentes más lúcidas del siglo XX, una de las primeras en anticipar la catástrofe de los totalitarismos, judía, alemana, exiliada primero en Francia y luego en los Estados Unidos. Dedica toda su vida a un esfuerzo enorme para tratar de comprender lo que sucedió en la Alemania de los años 30. No solo comprender lo que sucedió, sino comprender cómo sucedió. Y de la misma manera que Arendt busca resignificar el concepto de política en un mundo en el que había perdido el sentido, en el que el fenómeno del nazismo lo había vaciado de significado, en el que la banalidad del mal se había convertido en un fenómeno constatable, y para eso recurría al mundo clásico, al mundo preplatónico, a los griegos, para volver al sentido de la política, para recuperar la vida activa en su plenitud. Elisa Carrió también vuelve a la tradición judeocristiana, a la tradición greco-romana, para recuperar el sentido de la libertad.
Libertad y política son dos conceptos que están estrechamente vinculados y sin embargo se presentan en una tensión permanente. Para Arendt, la concepción de la política se manifiesta como la plenitud de la acción, el momento más elevado de la vida activa, el momento que supera la labor y la acción del trabajo, que también son capacidades importantes de la vida activa. Sin embargo, si la política es capaz de superar a estas otras capacidades, esto es así porque en ella se realiza la libertad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la relación que encuentra Arendt entre libertad y política? Que la libertad es la posibilidad que se da en la acción humana, en la política, de tomar la iniciativa, de iniciar algo absolutamente nuevo, algo sin precedentes. Claro, la famosa natalidad, el inicio. Y esto solo es posible en la pluralidad, es decir, cuando los hombres se reúnen, todos iguales, porque pertenecen a la misma especie, pero a la vez cada uno de ellos se manifiesta como único e irrepetible. Y además es en este acto de iniciar algo nuevo, sin precedentes, que los hombres lo hacen, es la única acción que los hombres realizan sin que medien cosas entre ellos, solamente las palabras y solamente un interés, el interés por el mundo. Por eso, para Arendt, el objeto de la política era el mundo y no el hombre. El hombre está dotado para hacer milagros, le gustaba decir a Arendt, el milagro de lo nuevo, el milagro de iniciar una acción sin precedentes y cuyas consecuencias son impredecibles. Elisa Carrión, para hablarnos de política, nos habla de libertad y de humanismo. La verdadera condición humana radica en la libertad y es en ese punto en que se centra su consideración de la recuperación de la política. Una brevísima referencia a la consideración del libro en general, interpretado desde esta lectura sesgada que responde a mi propio interés. El libro, me parece, presenta como estampas momentos salientes de la historia del pensamiento, justamente porque en esos momentos, esos actores de la historia son iniciadores de procesos que fueron continuados por otros actores y cuyo entramado constituye la historia del mundo. Desde la tradición judeo-cristiana nos habla de la libertad como obediencia, tal como se plantea en el libro 22 del Génesis, el pacto de Dios con Abraham, y la libertad como trabajo y como desierto, el pacto de Dios con Moisés relatado en el Éxodo, el sentido de la libertad en el cristianismo, desde la concepción agustiniana, esto es, la libertad orientada a la elección del bien, y desde allí se desplaza la tradición grecorromana. En Grecia la estampa se centra en la polis, y en ella un ateniense entre atenienses, un ciudadano ejemplar, Sócrates, cuyo respeto a las leyes de la polis, como nos decían recién, lo obligan a beber la cicuta ante una sentencia que reconoce injusta, sin aceptar ninguna de las posibilidades que se le ofrecen para eludir la muerte. Un filósofo francés contemporáneo, Michel Foucault, otra mente lúcida del siglo XX, dicta durante el último año de su vida un curso en el Collège de France que trataba sobre Sócrates y lo llamó el coraje de la verdad. Foucault encuentra en Sócrates el modelo del parresiasta. La parresía es aquella virtud griega que consiste en decir la verdad poniendo en riesgo la propia vida. Sócrates pone en riesgo su vida por decir la verdad, pero además requiere de sus interlocutores que den cuenta de su propia vida, y esta vida debe entenderse como la armonía entre lo que se dice y lo que se hace, la armonía entre sus acciones y sus discursos. Esta armonía de la que Sócrates pedía dar cuenta a sus interlocutores implica una práctica de sí, un cuidado de sí y de los otros, que significa cambiar el estilo de la propia vida, la relación de uno con los demás y la relación de uno consigo mismo. Y esta transformación requiere de coraje, y en este coraje
es posible la libertad. También en el marco de la polis, la tragedia griega reconoce en Antígona de Sófocles el coraje de defender, entregando la propia vida, el derecho natural por encima de todos los poderes terrenales. De Roma nos llega la República, el Tratado de la República de Marco Tulio Cicerón y la fecundidad de las prácticas de sí encarnadas en la filosofía de los cínicos, de los epicúreos y de los estoicos, y la autora la refleja en la figura de Séneca y en su análisis del libro segundo del Tratado sobre la Ira. La transición de la Edad Media a la modernidad la ubica la doctora Carrió de un modo paradigmático en la Divina Comedia de Dante Alighieri, una historia de la salvación humana, una figuración de esta historia de la salvación humana en una historia particular, la del Dante, el propio Dante y su amor por Beatrice di Folco Portinari. Va a ser precisamente sobre esta base de la noción judeocristiana de la teleología o de la historia de la salvación que se van a forjar en la modernidad esas visiones de la historia universal orientada hacia un fin, de la que van a surgir las distintas ideologías, desde el romanticismo, las lecturas de la historia universal de Hegel y Marx y las ideologías modernas. Pero no va a ser este el sentido que va a tomar nuestra autora. No va a ser la filosofía, sino el arte, el que mejor se adecua a su propósito de vincular el humanismo y la libertad. Shakespeare, Goethe y Dostoyevsky son ejemplos de la fecundidad del arte para dar cuenta de un modo de conciencia que reside ahora en captar no lo que los sujetos son, sino su capacidad de transformarse, el modo en que son capaces de cambiar, de advenir a ser de otra manera. Shakespeare inicia una tradición en la pintura del alma humana que será continuada por Goethe y también por Dostoyevsky. Y el rasgo distintivo de los tres reside precisamente en dar cuenta de la posibilidad del ser humano de reinventarse, de renacer, de un nuevo inicio, de la libertad. Este comentario breve es apenas la enunciación de algunas notas en un texto interesante, complejo, en un recorte inteligente de la historia del pensamiento que creo yo nos plantea un doble desafío. El primero, el de pensarnos en esa historia, en esa tradición de la que somos parte para indagar en lo que somos. Y el segundo, pensar de qué manera podríamos transformarnos. Muchas gracias. Yo sé que todos ustedes están acá para escuchar a la autora. Va a hablar entonces la Madre de la República, Elisa. El Padre de la República es Cicerón, no Ortino. Primero, muchas gracias por la presentación. Contarles un poquito de este libro que efectivamente es muy denso para el mundo absolutamente laico y para este fin de modernidad y posmodernidad, porque es el tema de la libertad como obediencia, que es el tema de Abraham, ¿no? El tema que nadie puede explicar y por el que muchos dicen que en realidad Dios es cruel, que es el tema místico por excelencia, es decir, a alguien que Dios le promete el hijo y cuando tiene el hijo le dice, ve y mátalo. Entonces es este Dios inexplicable, hay una densidad muy grande, hay una densidad de Abraham. Esto es el primer capítulo de filosofía mística y también es San Juan de la Cruz, ese gran poeta, extraordinario poeta místico que dio la humanidad, que es San Juan de la Cruz, muy amigo de Santa Teresa de Ávila, una hacedora, una loca, ¿no? Que decía que Dios andaba entre las ollas. Qué divina esa frase. No, pues ella hablaba con Dios entre las ollas. Pero yo quería explicar un poco el relato. Primero, cómo surge este libro. Ustedes saben que es cierto, como dice Armando, yo fui agnóstica toda la vida, yo vengo de una escuela pública
tengo una formación absolutamente greco-romana, por lo menos eso creía, absolutamente racionalista. Di clases y era en la universidad y era kelseniana, para que ustedes entiendan. No creía en el iusnaturalismo, no creía en el derecho natural. Era una teórica de la política. Y de repente la vida me subió a un tren que yo no quería subir, pero que me subí. Y tuve la experiencia de una conversión. La experiencia de una intelectual que entró a la política primero, que nunca había pensado que iba a entrar porque no era su mundo, y segundo, en el medio de la vida pública, una conversión como tirada del caballo, porque se imaginan que yo mucho tiempo pensé efectivamente como Aníbal Fernández que yo estaba loca. Sobre todo para un intelectual progresista, convertirse era un escándalo. Y para una educación normalista, de bandera de escuela laica y bisabuela fundadora de escuelas normales, esto era un escándalo. Aunque mi madre mezclaba un poco el opus, pero yo, más allá de una Virgen de Lourdes que se encendía a la noche, ¿se acuerdan? Que se traía, no entendía más nada. Y el rosario me parecía como un collar. De esto estoy hablando a mis 38 años. Es decir, entonces, como todo intelectual, esto produce una enorme crisis personal, que es la que ustedes vieron públicamente, porque todo lo que a mí me pasó desde los 38 años ahora es público. Por eso lo personal es político. Es todo público. Por eso me vieron con la cruz, porque estaba siguiendo Moneta. Decir que Moneta ya está acostado casi para siempre, no me atrevo. Y muchas otras cosas, porque uno también siente el miedo. Y claro, yo que era un especialista en Foucault y en la parresía, uno de los libros que se llama El cambio de sentido de la política, el artículo trata sobre Edipo y sobre los parresiastas. Básicamente, los parresiastas son los testigos, los que dan cuenta, los que no se callan, y para los cuales decir la verdad es más importante que la vida misma. Porque el sentido de la vida está en la verdad. El sentido de la vida está no en la verdad como revelada, sino en la autenticidad como sentido llamado al ser. Veritatis, dirían los griegos. Pero siempre se imaginan, todos alrededor mío agnósticos, todos progre. Entonces todo el mundo censuraba y me decía que por favor no hable de Dios. Ahora todo el mundo va al Papa. No, Gabriela, es muy interesante porque las que íbamos a ver al cardenal y no nos sacamos una foto con el Papa, pero ahora son papistas todos, los ateos, los agnósticos, todo el mundo va al Papa. Lo cual me parece bien, algunos corruptos también van a ver. Entonces, y yo les dije que no voy a ir a verlo hasta que no le dé la Eucaristía a todos. Y ahí sí voy a estar en la plaza. Pero ya sabe que su mandato, yo no le tengo temor ni al Papa, menos al Papa. Entonces, porque es mi pastor, no es el rey. Y entonces decidí escribir este libro después del 1,8. En realidad fueron unas clases, yo tenía cerrado todos los lugares. ¿Se imaginan que nada más parecido a un leprosario que alguien que sacó un 1,8 por estudio? Entonces, por un lado fue una experiencia muy dura, que yo sabía que iba a venir, porque decir la verdad tiene su precio, y el combate no es con el poder, es con el pueblo. El verdadero combate político no es con el poder, es con tu pueblo. Por eso la política, que es pedagogía o no es nada, hay un momento en que no puede inclinarse ante el querer transitorio de un pueblo, sino que como un padre, una madre u un maestro tiene que decir: andate, que yo te espero. Pero no es un momento fácil. No es un momento fácil.
Y en ese momento obviamente todo el mundo se aleja porque no vaya a ser, yo que todo el mundo se sacaba fotos conmigo, ¿te imaginas? Yo creo que ni el perro se quería sacar fotos. Pero no importa, allí estuvieron muchos amigos, allí están muchos de los que están hoy acá, acá estuvieron todos ellos y por eso están acá, y allí estuvieron muchísimos de ustedes, porque esas 500.000 personas, el amor que me dieron ese año no tiene precio. Un grupo de alumnos dijo: Lilita, vos tenés que seguir enseñando. Me habían cerrado las puertas del instituto, no tenía más instituto, no tenía más despacho, no podía entrar a ningún lugar de todo lo que había fundado, no es fácil. Y entonces alquilaron un lugar en la Sociedad Científica y empecé así a dar este tiempo y este lugar. ¿Saben que fue sanador? A enseñarles lo que yo quería enseñar. Ese amor enorme por la libertad y a encontrar las raíces de cómo este pueblo esclavizado por la mentira, por la banalidad del mal, por la frivolidad, por la falta de racionalidad de querer votar a los que los roban para que los sigan robando. Un pueblo esclavo de sus pasiones, el dinero. Un pueblo maravilloso, pero inconstante. Un pueblo al que le gusta la moda y no el sacrificio como le gustaba a nuestros abuelos. Un pueblo que dice: Lilita, ya, porque si no, si yo no lo veo, no tiene sentido. Y un pueblo que yo amo más profundamente que a mí misma y que a mis hijos. Quería explicar de alguna manera algo que yo enseñaba cuando era joven. Miren, ¿cómo llegar a la República? Entonces me acordé cuando yo era chica y sabía algo de derecho, porque ahora ya me olvidé. Y enseñaba en la facultad, y cuando yo enseñaba los antecedentes de la República, me voy a parar para los que están con el cuello levantado. Yo me puse a ser maestra, entonces yo siempre enseñaba como antecedentes de la República y de la Constitución el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Moisés. Porque en realidad todo antecedente de una república y de una constitución es lo que permite a la humanidad ser libre. Porque si no vamos a ser libres, sino a partir de la ley. Somos esclavos, y esto aparentemente es contradictorio, porque por un lado está la libertad de, ¿cómo se llama la vedette esa? Llorar y llorar. De Moria, ¿no? Uno ya está acostumbrado a la libertad de Moria. Si querés llorar, llorá. Si querés hacer otra cosa, acostate en eso. Eso es el quiero. Y sin embargo, cuando todos quieren todo, lo que hay es la guerra de todos contra todos y la destrucción de la civilización. Esa no es la libertad. Entonces traté de explicar primero la primer gran paradoja. ¿Cuál es la primer paradoja de la historia? Nosotros somos, miren, no les gustará, pero nuestra cultura es judía. Y Jesús era judío. Y los liberales vienen de esa herencia judeo-cristiana y también romana y también griega, porque el Cristo griego es Sócrates. Cada cultura dice: Joseph Campbell, las distintas máscaras de Dios, y el Buda puede ser en la India, y los marxistas, esta es una tesis que yo desarrollo ahí, es Marx es judío, sustituye al proletariado por Dios, pero no hay nada más judío que la teoría marxista. Eso lo pone un poco nervioso, como a Gramsci, que yo trato de demostrar en el libro, de que la frase de Gramsci de algo que no termina de morir y no termina de nacer no es nada más que frase exacta de parte del Antiguo Testamento.
Por eso a mí me permitían dar conferencias en las universidades de ciencia política invocando a Gramsci y en realidad yo estaba hablando de Yahvé. ¿Entienden? Mi primer libro, El contrato moral, también es en algo una impostura, porque es la traducción laica de los mandamientos. No matarás, no robarás, no usarás, no votarás contra los pobres y no usarás jamás al otro. Que después viene el gramscismo, por ejemplo, con Irigoyen. Pero yo quedó divino, contrato moral, contrato social. Pero toda esa época fue muy censurada para mí. Pero en el 1,8 ya no tiene censura. Si uno sacó el 1,8, si ya no tiene ni marido, y si uno está llegando a los 60, ¿quién te puede censurar? Nadie. Y entonces este libro es obra de eso. El primer capítulo, que es muy interesante, yo les explico para que ustedes entiendan un poco el libro, porque es una paradoja. En realidad una paradoja es una aparente contradicción que se resuelve en una coherencia en un nivel superior de confianza. ¿Está claro? Parece que no es lineal, porque los modernos pensamos mal. Entonces los modernos estamos acostumbrados a que nos digan que el único pensamiento o el único tipo de pensamiento es el racional deductivo, el lógico, el principio de la no contradicción. Pero la verdad que lo que quise demostrar es que al menos si el que escribe ahí existe y si las frases que pertenecen a él y si a un Dios existe, es la frase él va derecho por caminos torcidos. Y si nosotros analizamos nuestras propias vidas, nos vamos a dar cuenta que nuestras vidas no son lineales, son paradojales. Voy a poner ejemplos. Yo siempre, ustedes no se enojen los maridos porque yo los amo, pero me encanta hablar mal de los maridos con mis amigas. Ahora ya no hablo más mal porque ahora los quiero más a los maridos que a mis amigas porque están charletas totales. Ya no las para nadie después de los 60. Pero de alguna manera uno a veces cuando se separa, ¿vieron? Que parece que va a ser una cosa tan terrible, y de repente vamos a tomar como ejemplo Corinne Tellado, que es lo más. Porque yo leí mucho Platón, pero también Corinne Tellado. Una tenía ese deseo de ser viuda, de collar de perlas, ojos verdes, y de repente venía un heredero. ¿Qué quiero decir? No hay mal que por bien no venga. Por eso no se explica tanto tiempo de luto de la señora presidenta. Yo creo que con 3 o 4 meses uno está bien. Y lo de Badiño y su mujer es divina. Badiño y sus 2 mujeres lo más. Bueno. Ahora mi mamá se casó con el farmacéutico. Bueno, no me voy a cuidar. Bueno, entonces, ¿esto entendieron lo que es una paradoja? Es la vida paradojal. La vida es paradojal. Y entonces, nosotros que creemos que sabemos, no sabemos nada. Y nosotros estamos hechos, como decía Borges, de esa rara mezcla que es una ficción, que es el tiempo. Y si el tiempo es una ficción, a lo mejor hasta nosotros somos una ficción. Con lo cual, ¿qué vas a saber? Yo me río de los encuestadores. ¿Qué vamos a saber lo que va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a saber algo si no sabemos lo que va a pasar en 10 minutos? Esta es la verdad. Y esa extrema debilidad. La primera historia paradojal es: si yo soy libre, no soy obediente. Y acá dice, no, señores, la más excelsa de las libertades es la obediencia. ¿Qué quiere decir? Hay que ser inmensamente libre, despojado, desapegado, que no te importe absolutamente nada para obedecer a Dios. Porque vos decís, no, yo quiero retener esto, la casa, esto, lo otro, y te dice, dejá. Y pasan los años, yo Sara 99, dice, ¿qué va a concebir esta?
¿Vieron lo que es? Dios es un sistema de pruebas en el Antiguo Testamento y es un diálogo duro. Dios es pesado. Dios no es Jesús que es buenito, que igual que la Biblia. No, es pesado. Te va sacando, por lo menos esto así en la historia del Antiguo Testamento, y después llega el hijo. Él se confunde, pues ya estaba harto. Dijo, yo voy a tener un hijo con Agar. Que ahí viene Ismael, que es la familia de los islamitas, ¿entienden? Se acuesta con la esclava. Es un camino de errores, no es un camino lineal, ¿se dan cuenta? Y él le dice, pero ese no es el hijo de la promesa. Hasta que llega Isaac y es el hijo de la promesa. Usted, el que no crea, tomo literariamente, tomemos la vida esto, ¿no? Porque esto también después va a ser Sócrates con la obediencia a la verdad y a la ley de la que él forma parte. Llega Isaac y cuando el chiquito dice, che, tenés que ofrecerlo, es un tiempo de sacrificios, al sacrificio. No solo es su hijo, es el hijo de la promesa de años por los cuales dejó todo y llegó a la tierra de Canaán. Vos te imaginás que ese tipo no entiende nada. Este es un místico. ¿Te das cuenta que Abraham es un místico? Abraham tiene la fuerza que le va dando Dios. Y entonces el libro lo que explica es ese tránsito que lo hace Kierkegaard, en el fundador del existencialismo, de donde vienen todos, Berdyaev, de donde viene también Sartre, etcétera, temor y temblor. Y miren cómo se juega la cuestión, porque es como, por eso yo digo que es como una bailarina que no hace pie. Él va llevando al hijo y confiando que Dios le va a retirar la prueba. ¿Entendieron cómo es el doble juego? Decidido a obedecer, temblando, y al mismo tiempo confiando en que al final Dios le va a salvar el hijo que le está matando a matar. Y finalmente en ese momento aparece el cordero y se corre Isaac. No es el Dios cruel que mandó a matar al hijo, es el Dios que probó a un hombre al punto máximo de que interiormente decidió matar a un hijo, que incluso es supraética. ¿Está? Es supraético, es más allá de la ética. Lo obligó a hacer algo que como padre era un delito. Y ahí nació el monoteísmo. De un nombre probado hasta casi una orden delirante de una diosa. Algunos dicen que bueno, después viene Moisés, que puede ser Akenatón, pero no importa, esos son chismes. Lo cierto es que ustedes te imaginan lo inmensamente despojado, es decir, libre. Guarda que en el budismo, despejado, desapegado, eso es ser libre. Por eso la sociedad moderna es esclava, no solo a lo mejor de las dictaduras, es esclava de sus sombras, de sus necesidades, de sus posesiones, de sus odios, de sus pasiones. No está desapegada, y cuanto más apegada está, más esclava está. En consecuencia, la cuestión es andar en zapatillas. Yo ahora pedí un techo, y este libro yo voy a tener la chapa, y entonces voy a cumplir el sueño de presentarme alguna vez como candidata a gobernadora de esta amada provincia de Buenos Aires. En otro lugar, pero yo lo haría por acá, porque acá están los formoseños, los chaqueños, los del interior, los del campo, y yo bailo el chamamé ahí en el conurbano, es lo más. Entonces, y ahí están los pobres de toda pobreza que los han arriado de un lado y otro para que el PJ gane el poder y nunca los llevó a la clase media. El segundo capítulo es Moisés. Y ese sí que es el mayor diálogo de estrategia política de la historia. Cuando yo hablo de Moisés, hablo de nosotros. El segundo es la clave y la cifra de este libro.
de un pueblo que esclavo de faraones quiere salir a la libertad. Y cuando digo que el pueblo judío era esclavo por 400 años del faraón, digo que nuestras mentes somos por 70 años esclavos del PJ. Y esclavos de corporaciones que nos hacen pensar que es ser de clase alta y ser de clase media es votar a gente bien, que en realidad es una ladrona. Y nos ponen distintas caras, caballo, el otro, pero en realidad nos ponen siempre socios de otros poderes. Ahora está Massa, que no puede explicar porque tiene el narco en su propia ciudad, pero es la nueva cara. Ayer decía la presidenta del bloque, escuchen, el PJ está mal. La frescura de la cámpora. Entonces yo lo miré a Díaz Bancalari, ustedes lo conocen a Díaz Bancalari, y yo le digo Díaz Bancalari y a Kunkel, la frescura de la Esto es una comedia, pero decir que yo no me contigo, así que no voy a hacer ninguna de estas. Entonces, a ese pueblo, yo quiero repetir algunos diálogos. Creo que la historia se puede contar divertida, además. Entonces Dios decide salvar a su pueblo. Guarda que, a diferencia de, a partir del cristianismo siempre hay mediación, la Virgen, Jesús. Lo interesante del judaísmo es que no hay mediación. Entonces esto se opera la parresía ahí. Es decir, así como hay parresía también en Grecia con los dioses, como Job, es decir, el hombre habla con Dios directamente. Y Dios es un Dios pesado. Entonces dice, yo voy a salvar a tu pueblo. ¿A quién lo agarra? ¿A quién elige este tipo? Cuando yo digo el tipo ya ve, Dios. Pero no me lo admite. ¿A quién elige este tipo para salvar a un pueblo de ese faraón? Que es Egipto, entienden que es el poder, todos entiéndanlo simbólicamente, a un tartamudo. O sea que si vos tenés que conducir a un pueblo a la salida, vos tenés que decir a alguien que pueda tener comunicación con su pueblo. Lo que menos puede tener comunicación con su pueblo, o tiene una dificultad, es un tartamudo, que además no sabe a dónde van. ¿Está? Y entonces el otro tipo, Moisés, esta es la estrategia, ¿eh? Este es el Yahvé, que es un estratega político. Total. Esos libros yo los estoy dando como estrategia. Entonces Yahvé le dice, porque si no te creerías Dios. Y esta es mi obra, no la tuya. ¿Escucharon? Es mi obra, no es la tuya. Bueno, pero yo no voy a poder. Y bueno, entonces yo lo voy a designar a Aarón, que es su hermano, que es el que sabe, para que te traduzca. Y dice, ¿por qué no es más fácil? Porque no se lo das a Aarón. Porque los que saben sí se van a creer dioses. ¿Entienden? El fuego es extraordinario. Porque le da la misión a quien tiene la debilidad y le da la traducción a que tiene el saber. No, esto no más. Es impresionante la estrategia. Bueno, salen los judíos, está el famoso Pesach. Por eso hay que hacer cordero. El Pesach es un memorial. ¿Por qué lo hacen los judíos? Porque recuerdan que alguna vez fueron esclavos. Yo estuve en lugares del Mar Muerto con rabinos hablando hasta las 3 de la mañana de Moisés. Solo se habla de Moisés. Ahora ustedes imaginen que le dicen, hay un tartamudo que le dice a los otros que Dios lo va a sacar, que hay que matar el cordero, que va a sacar a los primogénitos, ¿y a dónde van? Es como cuando uno se separa, ¿vieron? Y que deja la casa, ¿y a dónde van? Los judíos salen, yo pongo esto de ejemplo para que se entiendan, no saben a dónde van. Cuando uno sale de lugares donde estuvo mucho tiempo y quiere salir, no sabe dónde va. Y
vas confundido, igual que todos nosotros los argentinos. ¿Y a dónde vamos, Lilita? Y entonces, ¿a dónde vamos? Cruzan el Mar Rojo, todo esto es simbólico, y el tipo se levanta al tamudo. Tengo que ir a hablar con Dios, se va a la montaña, que siempre es simbólica. Y miren, ahí está el momento clave de la humanidad. Ahí nace el liberalismo. Ahí nace la noción de libertad. Esto es extraordinario. ¿A dónde va? Va a buscar la ley. Ellos que buscan la libertad y que salen confundidos, van a buscar de Dios la ley de la humanidad, que viene a ser la ley estructural para la existencia del otro. No matarás, no robarás, no usarás al otro, no mentirás. Porque si no, no hay otro. Lo que estaban esperando abajo, impacientes, este tipo se fue 40 días, nomás se fue, no se parece a nosotros este pueblo. ¿Está? A veces yo me voy y dice, vuelve, Carrió, que si me fui 20 días. ¿Y dónde estuviste, Lilita? Y bueno, yo también tengo derecho a tener algo. Y entonces, impaciente el pueblo, le dice a Aarón que sabe y hace el ídolo. Nosotros somos una sociedad idolátrica. Las construcciones de estos candidatos al presidente nuevitos estos son construcción de ídolos mientras llega la ley. Y a los comunicadores, los encuestadores y los que cobran mucho dinero, y a los periodistas les encanta porque hay mucha plata para instalar ídolos. El ídolo finalmente, como dice Dios, es el dinero. Y el dinero compra voluntades. Y enamora a la gente. ¿Vieron cuando uno se enamora de un tipo y después de 3 días dice, pero yo cómo me enamoré de él? En realidad yo me enamoré, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo me había enamorado en realidad de la comida. ¿Entendieron? Porque si a mí me invitan y me dan, qué sé yo, una moscada o unos blinis con caviar, yo estaba enamorada de la comida, me creía que me enamoré del tipo, pero yo estaba enamorada de la comida. No bien volvimos a las lentejas, yo dije, qué horror. Bueno, esta es la sociedad idolátrica. Muy bien, y viene la ley. Ahora, la ley es un trabajo. No solo es un trabajo colectivo, es un trabajo personal. La prohibición del asesinato, como dice Caños, es para vos. Y es en primer lugar la prohibición del suicidio. Porque el no matarás te incluye. En términos de Jonás, de tu responsabilidad por la especie. Es una exigencia para vos porque no podés mentir. Es una exigencia para vos porque no podés robar. Es una exigencia para vos porque no podés usar a nadie como medio, y menos a los pobres. Y finalmente, no es una exigencia para los otros. Es a tu corazón a donde va. La ley estructural de la humanidad. Eso se llama amor. Y en términos públicos se llama justicia. Y la ley es para todos. Para ricos y para pobres. El problema es que en la Argentina quieren la ley para los pobres, pero no quieren la ley para los ricos. Una cosa es a ver, y esto viene con el tema de seguridad. Hay algo que le dice, porque en un momento Moisés se enoja, les tira las tablas, los quiere matar, dice, ya déjame, cansada de este pueblo. Yo a veces me siento como Moisés, tienen agua. Ustedes, estoy hablando, ¿qué vamos a hacer, Lilita? ¿Y por qué votaron como votaron? ¿Y por qué no nos dimos cuenta? Y porque yo dije en la peluquería y me dijeron votar tal, y yo digo, Bueno, entonces,
Dios le dice, yo lo voy a eliminar a este pueblo, porque ya ves, malo. Yo los voy a eliminar a todos estos, que al final los saco a la libertad y enseguida me buscan ídolos. Y ahí está Moisés. Este es extraordinario. Extraordinario. Porque el tipo piensa y va y ahí esparreciesta. Como dice ella, ¿está? Ahí le dice la verdad de su corazón y se pelea él con Yahvé. Y le dice, ¿sabés qué? Han pecado mucho. Pero ¿sabés qué? Han sufrido tanto. Han sufrido tanto. Que si tú no los salvas, sácame del libro de la vida. Yo no quiero la misión. Y entonces Yahvé le contesta, yo los perdono, pero no los dejo sin castigo. Y este es otro tema que es central en la política y en la justicia y en el derecho, que una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Esta sociedad necesita perdonar y perdonarse, pero tiene que haber justicia. No tiene que haber venganza, pero tiene que haber justicia. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir preparando, en definitiva. ¿Qué es preparar la ida a la ley? Es la ida a la república. Es la ida al perdón, pero el perdón con justicia. Es la reconciliación fundada en la república. Y ahí la ética, yo creo que lo de Sócrates lo explicó también ella. Él era el gran político, era el gran maestro. Pero cuando en el banquete de Platón los padres se plantean, ¿y a quién le vamos a dar la enseñanza de nuestros hijos? Eso también está en el libro. Y esto es clave. ¿A quién es lo que dice? Esa es la mayor condena al mundo hipócrita. Y esta es la educación. Se enseña y se cambia con el ejemplo, no con el discurso. Se enseña y se cambia con la actitud. Bertrand Russell, que es quizás uno de los físicos y uno de los intelectuales ingleses más grandes, decía, la ética no puede enseñarse. Primero la tenés el silencio interior y segundo, el ejemplo de tus padres. Es mentira que la educación en la Argentina fue solo la escuela pública. La mayor educación de la Argentina fue la mesa y el almuerzo de los argentinos. La transmisión de los abuelos a sus nietos. Hoy molestan los grandes. Yo ya tengo, por si acaso, me compré la tierra. Pobre, fue mi papá y mi hermano primero, pueden creer, pero yo tengo un lugar. Así que no vaya mi padrastro ahí de ahora ni loco. ¿Qué es lo que me queda? Pero nosotros, los grandes, empezamos a molestar. Y vos, Oscar, es muy hermoso, ¿vale? Y mirá que tiene 60 y pico, pero sigue siendo... Es un actor de Hollywood, yo lo adoro. Se pelea con el Mario Negri, pero yo los adoro a los dos. Entonces, el Mario Negri no es más lindo que vos. Pero yo lo adoro mucho, así que no me lo toques. Bueno, le estoy hablando de dos dirigentes de Córdoba. Pero son íntimos amigos los dos, es una tragedia, las mujeres también. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es lo que se trata de transmitir. Hay algo sí del capítulo de los griegos que me parece que ella no habló y que a mí me parece importantísimo. Vieron que ahora se habla mucho de la oligarquía. Todos son oligarcas, en realidad el único oligarca son los Kirchner y Moyano. No hay más oligarca que Moyano. Porque la oligarquía es el gobierno del dinero. ¿Está? O sea que las familias tradicionales somos pobres al lado de estos tipos y no les digo al lado de Cristo. Ahora,
En Paideia, que es un gran libro escrito por un alemán sobre todo esto que lograron algunos griegos en 100 años, no siempre, 100 años. 100 años que en realidad partieron de una parresía, porque cuando vienen los persas eran el imperio, como dijo el Shah un día en una conferencia, dijo el Shah, no se olviden que nosotros le enseñamos a Europa. En una conferencia, en una entrevista con Orianza Falachi. Vienen los persas, toman todo, estaban todos los barcos, estaba el rey de Persia, y bueno, ya perdían. Entonces, ¿qué le ofrecen los persas a los atenienses? Mantener su cultura, pero ser parte del dominio persa. Y 100 hombres se niegan. 100 hombres se niegan y están dispuestos a morir para no entregar la virtud de la polis. Y ganan la batalla. Salamina y Maratón. Porque los tipos se hunden, los barcos, en una zona fangosa. Eso es de Dios. Entonces los tipos que no creían en todos los dioses, se peleaban con todos los dioses, tenían hijos con los dioses, dijeron, esto no fue obra nuestra. Esto coincide con la tesis de Hannah Arendt sobre San Agustín. El milagro no lo hace Dios. El milagro lo hace la virtud, el coraje y la fe de los hombres. Tesis sobre San Agustín de Hannah Arendt. ¿Entendieron? Ellos dijeron, estamos dispuestos a morir y ganaron. Y esto es lo interesante de todas estas historias. Por eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengamos la esperanza del coraje, de la valentía, de romper. No importa, nos han volteado muchas veces, pero es hora de la unión definitiva de los que quieren la República. Y por eso yo la invité a Gabriela Michetti. Y no importa que con él y con otros, con Ernesto, con otros, seamos el año que viene candidatos en debate y en disputas duras. Pero hoy, con Ernesto Sá, presidente del radicalismo, con Oscar Aguad, que también es un gran dirigente del radicalismo, con los hombres de la coalición cívica, Fernando Sánchez Maxi. Me impresiona que los chicos, pero no son chicos, todos re viejos. Hoy nuestro deber es convocar a la unidad. Hoy nuestro deber no es la competencia electoral. Hoy no es un año electoral, este año es de unidad. Y después habrá disputa en la faz dinámica para saber quién lidera un equipo de muchos para que haya república y no asociación ilícita. Esta es la salida. Hay que caminar en la salida. Los invito, este libro no tiene nada que ver, ese libro soy yo, es verdad. Son mis lecturas, lo que pasa es que yo empecé con los griegos, y el concepto que me había olvidado, de arete. Y ahora de ahí viene la palabra aristocracia. Arete es la palabra más hermosa griega que se haya inventado jamás. Para mí viene de neuma. Viene de no estoy armando etimológicamente, sino ficcionalmente y artísticamente. Viene de padre, viene de tao, viene de sentido, viene de verbo. Y la verdad que la palabra arete significa excelencia del espíritu. De ahí viene la aristocracia. Y después ustedes la van a tener en Platón, que yo no comparto esa actitud elitista, pero van a hablar de aristocracia, no como hablan los supuestos aristócratas, sino de la arete. Sócrates era la arete. Sócrates era la exigencia personal llevada a arete. La excelencia del espíritu, que es la generosidad, el dar. No es ser perfectos, La excelencia del espíritu es también debilidad. Porque nadie que es excelente en el espíritu puede sino sentirse débil.
Solo los imbéciles se sienten grandes, los estúpidos, como Eichmann, y hacen un mal al mundo terrible. Ahora, esa excelencia de la virtud que es la arete es consustancial a la República, que después viene. Y el mayor República, el que habla, miren, una página y media de la República, lo voy a poner en internet. ¿Qué es Cicerón? Cicerón es lo más. Cicerón es lo más. ¿Por qué? Miren, no hay más que una hoja y media y no hay más facultad. Hay que cerrar la facultad de Derecho. ¿Qué derecho del mar? Escuchen lo que dice. Ellos siempre inventan diálogos entre dos, por eso ustedes tienen Critón y Sócrates, que es una obra de Platón, y en esta, en la República, que se pierde casi todo, San Agustín recupera bastante, hay una hojita y media. Habla Lelio, que es un amigo del grupo, está Catón el Viejo, que es lo más, la sabiduría, Catón el Viejo. Por eso Hannah Arendt dice, nadie, citando a Catón el Viejo, gran senador romano, dice, nadie está más activo que cuando siente y piensa. Es lo contrario a estos hacedores del delito, de las rutas falsas, de todo esto, ¿me entienden? Es lo contrario a la performance. Hay que andar corriendo por todos lados sin saber a dónde. De los gimnastas. Una cosa de terror. Yo nací en posición horizontal y voy a morir en la cama. Entonces, lo que dice Lelio y Escipión, el africano, aquellos que logran el imperio. Entonces, dice, ¿qué es la república? Con esto terminamos, siempre voy a contar a todos, pero están entretenidos. Bueno, ¿qué es la república? Es la cosa del pueblo. República es cosa, res, del pueblo. La cosa de todos. La cuestión de todos. Si puede Lelio, Escipión, que quiere saber, o Lelio, no me acuerdo cuál de los dos, cómo es ahora estoy media vieja, no me acuerdo el nombre de mis hijos completo, una cosa terrible. ¿A ustedes les pasa lo mismo, que cada vez se acuerdan más de la infancia y menos de lo presente? Yo terminé la aterosclerosis, vos terminé porque yo ya estoy del otro lado. Bueno, entonces, le pregunta, dice, ¿y si un grupo, una facción, gobierna? ¿Hay república? No. Jamás hay república cuando gobierna una facción. Y cuando gobiernan varias facciones, menos. Porque además destruyen la nación y la república. Pelea del PJ. ¿Se entendieron? Toman todo. La gente que ya a esta altura hay que mandarla a un centro de rehabilitación de inteligencia, porque entender que Scioli y Massa son dos cosas distintas es votar para que haya 2/3 de PJ y narcos en el Congreso el año que viene, chicos. Esto es demencial y no lo podemos razonar. También los medios no los dejan razonar, ¿eh? Por eso el otro día les pegué así. Entonces le dice, pero le hace la pregunta central. Haciendo varias cosas, no me acuerdo, pero me acuerdo la última. La primera, si gobiernan pocos, así gobierna un hombre, después si gobierna una facción, pero al final la pregunta es terrible. ¿Y si es todo un pueblo, una multitud, una enorme mayoría del pueblo, el que impone su decisión? Decide Rousseau. Hay república, es la peor de las formas de destruir la república. Porque la república está hecha para todos y está hecha por encima de las mayorías circunstanciales y está hecha para que todos seamos ciudadanos libres en todo momento de la historia, gobierne quien gobierne, y para eso es necesario que haya equilibrio de poder. Este es el problema en la Argentina cultural básico. Nosotros queremos darle, todos los gobernadores dicen, denme todo el poder si no lo puedo gobernar.
Claro, es fácil gobernar con todo el poder. Es de ignorantes. Es fácil. Si a vos te das todo el mando de la casa, todo el dinero de la caja, ¿viste? Es fácil mandar. El problema es conducir. Y para conducir una nación a la república se necesita inteligencia y desapego. Ahora, si vos cuando vas a ir a gobernar una república lo único que querés es quedarte con Santa Cruz, con el Calafate, con Chubut, con el petróleo, con el gas, y encima te vas y no te podés poner los mocasines. Si esto es inteligencia, estamos mal. La república demanda consenso, sí. Demanda autenticidad, demanda debate, todos tenemos que debatir. Ustedes me van a ver debatir con todos ellos, porque a mí me divierten los debates. El otro día fui banderillera, viste que hasta Piner se rió. Esto es una cosa terrible. Entonces, pero tiene que haber debates y ustedes tienen que participar en estos debates. Porque no es que todos juntos tenemos que pensar igual. Tenemos que debatir los caminos. Y podemos tener posiciones distintas. Y no por eso nadie traiciona a nadie. Y todos tenemos que estar juntos. Porque les voy a decir, y con esto termino, y un poco es el libro. El humanismo salvará al mundo, no las ideologías. Las ideologías llevaron al mundo a la Primera Guerra, a la Segunda Guerra, a los gulag, a los campos de concentración, y yo no quiero ideología, quiero corazón, principios y república. Nada.